de una manera civilizada, coherente con la ley y apegados a la Constitución? Parece complicado, dada la polarización y la falta de contenido de algunos de los planteamientos que realizan los manifestantes. Sin embargo, tampoco es que se vea una acción firme del gobierno que apunte a solucionar de manera efectiva los problemas más sensibles que afectan a la población. Con este escenario, ¿el diálogo es posible? Lo vamos a conversar con María Paz Gervis, abogada, politóloga, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEC. María Paz, buenos días, es un gusto contar con su presencia aquí en Contacto Directo. Muy buenos días, es un gusto para mí, gracias por el espacio y a todos quienes nos escuchan. Una vez más, María Paz, una vez más, los ecuatorianos estamos ante un liderazgo del movimiento indígena que cree merecer que sus exigencias deben ser acatadas de forma irrestricta. Y me refiero a un liderazgo porque dentro del movimiento hay personas que piensan de una manera distinta. Quiero invitarla a escuchar lo que decía Cecilia Velázquez ayer en este mismo espacio. El diálogo es uno de los instrumentos poderosos para llegar a acuerdos, consensos y mucho más cuando hay una crisis de esta naturaleza. Hace un par de días Leonidas Giza indicaba, nosotros ya no queremos conversar, nosotros queremos que nos digan que sí a este pliego de 10 peticiones y eso es todo. En realidad son opiniones y opiniones, pero nosotros como movimiento que estamos tomadas las calles, que estamos en constantes movilizaciones, lo que sí pedimos es que haya una respuesta y una disposición de actitudes políticas, tanto del compañero presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el que nos representa a nosotros, así como del gobierno central, y nosotros tenemos esta gran esperanza de que se pueda conseguir puntos a favor. No serán 10 puntos de manera inmediata que tenga respuesta del gobierno, pero al menos nosotros estamos muy conscientes que 4 o 5 puntos están en manos del gobierno central y que puede responder. Cecilia Velázquez establece cuáles son más o menos las condiciones. Queremos resultados y no necesariamente 10 puntos aprobados, 5, 4, qué sé yo, algo que se pueda conseguir. El gobierno dice, al menos de la boca para afuera, ok, vamos a dialogar, pero no se establece esta conversación entre distintos. María Paz, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ciertamente el diálogo es un camino para llegar a una solución. De hecho, el diálogo es el camino para poder llegar a una solución. Pero no basta solo con decir en distintos espacios, nosotros queremos dialogar, queremos conversar. ¿Bajo qué términos, no es cierto? Entonces yo creo que en primer lugar tener claro que un diálogo implica el querer escuchar. La escucha es una parte fundamental del diálogo. Entonces, a ello me refiero a las partes, pero sobre todo a quien pide el diálogo, que es el movimiento indígena, ¿no es cierto? Y no me refiero a que pide en estos días o ayer, sino que entendemos que la protesta social es un mecanismo de llamar la atención frente a una inconformidad sobre varios temas. Inconformidad legítima, donde no solo el movimiento indígena puede tener coincidencias, ojo, sino donde muchos de los ecuatorianos podemos plegarnos a ciertas preocupaciones, pero entrar con un pliego de peticiones y decir, son estos 10 o no son, eso no es diálogo, eso se llama chantaje y un chantaje bastante burdo. Salir a quemar las calles, a incendiar la vía pública. Yo subía esta mañana desde la zona de Cumbayá, vemos que en la ruta viva ya hay congestión, era muy complicado los accesos, estaba nerviosísima de llegar tarde en los tiempos en televisión y yo estoy contando la anécdota de poder llegar el día de hoy para generar opinión pública. ¿Qué pasa con la gente que utiliza transporte público? ¿Qué pasa en el centro del país? ¿Qué pasa con todos los millones que hemos perdido en agricultura, en industrias textileras? Entonces eso no es ni protesta social ni son las condiciones de un diálogo, María por Paz, un lado. Sí. ¿Cuál es la razón por la que la democracia ecuatoriana resulta ser tan débil, tan susceptible a estas situaciones donde hasta reclamos que usted bien señala pueden estar cargados de legitimidad, se intentan imponer a la mala y no a través de los canales que la institucionalidad pues tiene previstos? Me encantaría tener esa respuesta. Creo que ese es el quid del asunto y eso es lo que nos lleva ventajosamente a los politólogos y politólogas pudiendo analizar la situación, pero un poco ya más viendo objetivamente y serio, porque esto es algo que nos duele, esto es algo que causa dolor a la ciudadanía ecuatoriana. Tenemos esta dinámica política súper perversa, la ley del chantaje, donde hemos normalizado, yo voy a hablar en algo que casi todos podemos encontrar identidad, porque los que tenemos niños chiquitos podemos ver, es la ley del berrinche.
berrinche y de la pataleta, ¿no es cierto? Aquí yo grito, yo chillo, yo bloqueo calles, yo daño cosas, y entonces ahí es donde yo también echo en falta el liderazgo del gobierno nacional. Nadie le puede cuestionar al gobierno nacional que quiera dialogar, pero para dialogar también tienes que tener liderazgo. Para dialogar hay que respetar la institucionalidad. ¿Con quién se dialoga? ¿Quién es el legítimo actor? Efectivamente, el señor Issa es representante, es un líder político indígena que representa un grupo. Sin embargo, yo creo que quien incurre en actos vandálicos y quien públicamente tiene estas posiciones de queremos tumbar al gobierno, ya no se vuelve un actor legítimo para el diálogo. Pero no podemos tampoco darle este poder de que él simboliza y representa al movimiento indígena. Nosotros deberíamos también, y yo creo que ahí es donde queremos ver el liderazgo del gobierno nacional, ¿por qué no se acerca a esos cientos y miles de personas que han sido chantajeados y amenazados en las floricultoras, en las vías, a esas personas que les están cobrando dinero para pasar, a esos obreros y esos empleados que les están prohibiendo entrar a las industrias textileras? ¿Por qué no busca otros liderazgos, por ejemplo, como de las palabras que usted bien sentaba de la lideresa indígena que nos presentó Cecilia, discúlpeme, no recuerdo su apellido. Cecilia Velázquez. Ahora, María Paz, Velázquez. ¿Cómo se entiende que la CONAIE, que hoy cuenta con una mayoría legislativa, capaz de rechazar, como lo hicieron ayer, la ley de asociación estratégica con Estados Unidos, no haga uso de ese espacio para proponer, para aprobar algunas de las cosas que hoy le exigen al Ejecutivo? No, pues no se entiende de ningún modo, ¿no es cierto? Porque es la misma asamblea y es la misma bancada legislativa con tantas otras que hace pocos meses declaraba la inmunidad, declaraba la amnistía de todas las personas que generaron el caos, el dolor y la destrucción de Quito en octubre de 2019. Entonces simplemente lo que estamos cosechando ahorita es un poquito más de lo mismo, ¿no es cierto? Se declaró la amnistía, poco más se les condecoró y se dejó claro que aquí lo que impera es la institucionalidad de la falta de ley, de la impunidad completa, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica, pensemos nuevamente, voy a utilizar caricaturizando un poco esto del ejemplo de los niños chiquitos. Si tienes un niño chiquito que patea y escupe y dice yo no tomo la sopa, y tú como mamá o papá o cuidador te levantas y le traes un huevo frito, sabes que el día de mañana hará exactamente lo mismo. ¿Se solventó el problema de la nutrición del niño y la buena alimentación? No. El seguir reglas tampoco. El ejercicio de autoridad tampoco. Tal vez ese día se lleva comida a su boca, pero creo que quienes estamos interesados en que esto sea a largo plazo no va a funcionar. Guardando las distancias es exactamente lo que pasa con un grupo de gente subversiva, agresiva, que no son todos, que son unos 4 líderes y que vamos a seguirles sentando a la mesa a exigir, a escuchar exigencias cuando no se comprometen en unos mínimos de conducta democrática. Sin embargo, esa mayoría legislativa que no aprueba reformas o nueva normativa a favor de los sectores más desprotegidos del país, se aprobó ayer, sí se pusieron de acuerdo en la noche y redactaron un exhorto al Ejecutivo para que viabilice todas las propuestas de la CONAIE y le están pidiendo también en la función judicial que suelte a todos los detenidos por los hechos de violencia que se han generado durante estos días. ¿A qué juegan los políticos ecuatorianos? No tenemos la menor idea y sería una excelente respuesta que nos deberían dar ellos. Sin embargo, lo que sí podemos exigir desde la ciudadanía es coherencia. Cuando yo leo el pliego de peticiones del señor Issa, claro, son muchas cosas que todos quisiéramos. Oiga, yo también quisiera tener acceso a un montón de cosas que el Estado no me da acceso, pero no basta con querer. Tenemos que pensar de dónde van a ir los recursos. Y con esto no sugiero en lo más mínimo que el gobierno nacional, y los anteriores, pero concentrémonos en no tienen responsabilidad en ser eficientes. No le podemos echar la culpa al gobierno que va un año de la condición dramática que tiene cierto sector donde están concentradas las movilizaciones en la Sierra Centro. Por supuesto que no, pero sí le podemos exigir que sea eficiente como no ha sido este año, que sea eficiente en cómo se comunica con nosotros, en que nos informe dónde están el problema del paro y también en los servicios básicos. ¿No le parecería a usted que lo que deberíamos tener ahorita es al gobierno, en lugar de atrincherado en Guayaquil, movilizado hacia la Sierra Centro del país para encontrar legítimos actores y para tratar de entender ese país que definitivamente no entienden cuáles son esas necesidades, muchas de las cuales no se podrán solventar de manera inmediata, pero muchas que sí se podrán solventar? Y ese pliego de peticiones lo que muestra es harta ignorancia, harta contradicción y un nivel de perversidad, porque se pretende
incrementar subsidios donde el Estado no va a tener, ya no va a contar con recursos, pero además queremos ofrecer un montón de cosas. Es un populismo bastante perverso, en mi María Paz, opinión. vamos diciendo las cosas con claridad, tal como lo ha hecho hasta ahora María Paz. ¿Lo que el Ecuador está viviendo es protesta social o es un intento de golpe de Estado? Es un golpe de Estado, es un intento, no lo han logrado, pero es un intento de golpe de Estado. Esto no implica que no existan demandas legítimas y que son muchas exigencias que el gobierno nacional debería atender por un grupo de la población. Pero lo que tenemos hoy día con las escenas que hemos visto gracias a ustedes, a los periodistas, porque el gobierno nacional no nos informa, es caos, es destrucción y eso no es protesta social. Ahora, ¿qué mecanismo se puede activar contra ello? La ley señala que cuando hay intentos de desestabilización contra la democracia, contra el orden legítimamente constituido, pues se debería actuar, pero no se actúa. Hay varios recursos y son vías independientes, pero que deben ir al tiempo. Por un lado está la vía judicial, donde los procesos no pueden ser solo escándalo ni titular. Yo exijo del gobierno nacional que, así como tomó la acción en días pasados de proponer la detención en flagrancia del señor Issa, pues debe tener un equipo jurídico que respete los procedimientos, porque más allá de que desde la ciudadanía entendemos que habían causas de sobra, quien está generando caos para detenerle en flagrancia, es decir, con las manos en la masa, en el acto, lo que también nosotros esperamos es el mínimo de eficiencia del gobierno nacional. Debe tener un equipo jurídico que conozca los procedimientos y que impulse las causas, todo en el marco de la ley. Y por otro lado, desde el nivel político, nosotros demandamos más de quienes nos gobiernan. Deben liderar, por un lado, un proceso de pacificación, lo que implica aplicar la ley. No es mucha ciencia, pero al mismo tiempo identificar los actores legítimos para promover un diálogo, porque hay dos niveles. Por un lado, tenemos que parar este caos que estamos viviendo esta semana aquí, pero por otro lado, tenemos que buscar el camino de construcción de soluciones, y para eso se necesita estrategia, compromiso y liderazgo. Y hay que alertar a los organismos internacionales esto que se está fraguando, porque resulta que únicamente los violentos acuden ante los organismos internacionales y dicen me reprimen, y el gobierno se queda callado y aguanta todos los golpes y se genera una imagen no necesariamente acorde a lo que realmente está ocurriendo. Por supuesto, y ese es el trabajo de Cancillería, y si lo están haciendo, pues creo que sería buena idea que nos cuenten a los ciudadanos y ciudadanas, porque la sensación más dolorosa que hay en este país, y quizás usted comparte conmigo, quienes nos escuchan, es de desazón, es de abandono, es que no sabemos lo que está pasando. Acudimos, por suerte, a los medios de comunicación, a las redes sociales, pero nosotros necesitamos información certera, objetiva, que nos dé cuenta que no estamos en un barco a la deriva. María Paz Gervis, politóloga. Gracias por acompañarnos, María Paz, hoy aquí, en Contacto Directo. Muchísimas gracias por este espacio. Buenos días.